Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en la zona sur del departamento de San Salvador para conocer uno de sus municipios más importantes en este departamento y que es la puerta de entrada sur a San Salvador. Estamos hablando de el municipio de San Marcos y nos encontramos acá en la intersección de la calle principal, la que te lleva hacia la zona franca San Marcos, cercana a la terminal del sur, donde se encuentra una aduana, naves industriales de Grupo Steiner, maquilas y una fábrica de productos de limpieza y hogar por catálogo. Además, esta es la manera para llegar también a empalmar con la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Así es que nos encontramos iniciando esta caminata en esa intersección con la antigua carretera Zacatecoluca, que es todo este espacio en donde termina el barrio San Jacinto y llega hasta Santo Tomás y más hacia allá, para recorrer uno de los lugares con más desarrollo de este municipio de San Marcos. Aquí nos encontramos en el inicio de esta caminata, enfrente de este espacio relacionado a la economía de este municipio, que es el centro comercial El Encuentro San Marcos. Es una iniciativa que se inaugura en 2018 y que es parte de Bambú Desarrollos Inmobiliarios, que esta empresa de bienes raíces ha invertido en una gran cantidad de estas plazas comerciales que en el lenguaje de los centros comerciales podemos denotarlo a este como un strip mall o una pequeña plaza comercial, que este strip mall es un centro comercial al aire libre en donde las tiendas están dispuestas en una fila y con una acera enfrente y espacios de parqueo. Esta iniciativa o este pensamiento del centro comercial pequeño fue ideado en Estados Unidos para solventar las necesidades inmediatas de la población que se movía por vehículo, más que todo cerca a los suburbios de las grandes ciudades de Estados Unidos. Entonces acá en El Salvador tenemos esta muestra del centro comercial El Encuentro San Marcos, que han inaugurado otros centros comerciales con esta marca a lo largo de El Salvador. Sí, y bueno, es parte de los desarrollos recientes que se han hecho acá en el municipio de San Marcos. Toda esta zona, este tramo de la antigua carretera hacia Zacatecoluca tiene, además de el centro comercial El Encuentro San Marcos, también hay otro par de plazas comerciales inauguradas recientemente, en los últimos 3 años más o menos. Algunas incluso inauguradas a finales del año 2022. Hay mucho de este tipo de comercio al menudeo acá en San Marcos, pero también, así como lo mencionaba al principio, existe una cantidad de industria y fábricas importantes, como las que ya mencionábamos de la zona franca San Marcos, pero también a las afueras o en la parte más cercana a Santo Tomás y a San Salvador, en la zona de la carretera al Aeropuerto Internacional, se ubica una de las empresas más importantes en el rubro de la comercialización de productos alimenticios, café, granos, y estamos hablando de Quality Grains, de Samuel Quiroz y Leila de Quiroz, una empresa que procesa café, del cual aparece la marca Café Rico. Además
dentro de las incursiones recientes de esta empresa, Quality Grains también se introduce en la elaboración de productos alimenticios instantáneos con su marca Rico Brand. Esta marca elabora sopas instantáneas, consomés, algunas pastas instantáneas también, entre otros productos que son como de la gastronomía así para el hogar que no tiene mucho tiempo de andar cocinando. Y también otro de los rubros que ya tiene que ver con el café, pero por venta al menudeo en el estilo de café gourmet, servido en cafetería, está la marca The Coffee Cup, que tiene una gran presencia en el territorio salvadoreño, y creo que también en algunos países de Centroamérica. Además, Quality Grains o el grupo tiene también dentro de su catálogo la distribución y el comercio con granos con la arrocera San Francisco, esta industria que también es de ya gran tradición acá en El Salvador y que es muy conocida por el arroz precocido de la marca San Francisco. Sí, de hecho está bastante diversificada la parte económica de este municipio. Aparte de el comercio en general y la industria, también en el rubro de la banca ha tenido una presencia adentro del municipio. Y es bastante curioso que una de las sedes de un banco importante de época, ya por los 90, en donde se coloca una sede de esta empresa llamada Avalcar. Si usted vivió en El Salvador y se recuerda de esa empresa bancaria, pues ahí va a recordarse de esa marca, que eran una emisora de tarjetas de crédito que posteriormente se convierten en Banco 1 y que finalmente pues fue absorbido por Citibank El Salvador, que actualmente es Banco Cuscatlán. De hecho, ese edificio que se encuentra sobre la carretera al aeropuerto de Comalapa, casi enfrente de la terminal del sur, todavía está siendo ocupado, pero ahora por otra empresa bancaria. Así es que es bastante curioso que una sede de una banca importante aquí en el país de esa época, y que lo siguió siendo hasta este momento, tuvo presencia en este pequeño municipio al sur del departamento de San Salvador. De hecho, podríamos ubicar a San Marcos como el municipio más al sur de la conurbación o de este grupo de municipios que todavía conforman el área metropolitana de San Salvador, que de hecho junto con el actual barrio San Jacinto es el que están en esta zona, ¿verdad? En este momento nos encontramos en este espacio, como en este triángulo, en donde observamos esta placita bastante bonita, que fue realizada por Fernando Yort e inaugurada el 15 de octubre del 2014, llamada Plaza a la Esperanza y la Paz. Aquí definitivamente ya estamos como adentrados un poquito más al municipio. Ya hemos subido bastante la calle vieja o la carretera vieja Zacatecoluca, y nos encontramos con el empalme también de la avenida San José, que es una de las calles internas, podemos decir, o de las vías internas del propio municipio. Y ahora que se ha puesto bastante de moda la identificación en letras grandes de cada uno de los municipios, pues San Marcos no es la excepción. Ahí vemos en la entrada, en una de las entradas de este municipio, pues este logotipo. Sí, este es el ingreso por la... no estoy seguro si es la avenida o la calle San José, que si la seguimos caminando nos lleva directo hacia la alcaldía municipal. Pero nosotros vamos a continuar acá sobre la carretera antigua hacia Zacatecoluca, y vamos a aprovechar este tramo para hablar un poco de la historia de este municipio. Hablando del nombre,
En tiempos previos a la invasión española, esta zona contigua al llamado actualmente como Cerro San Jacinto, se le conocía como Cutacuzcat, que en náhuatl significa joya al pie de la montaña. Bien ad hoc el nombre. Súper ad hoc el nombre. Además, toda esta zona era la unión de una cantidad de poblados conocidos como los texacuangos, que durante la época colonial y con la llegada de los frailes franciscanos que fueron asignados a esta zona, ellos como que delimitan los poblados y le modifican los nombres, anteponiendo a la palabra texacuangos, que viene de tequesaquengos, que en náhuatl significa valle de altas rocas. Entonces a la palabra texacuangos se le anteponen nombres de apóstoles y santos, y por tanto esta zona conocida como los texacuangos queda rebautizado como los pueblos de Santiago Texacuangos, Santo Tomás Texacuangos y acá San Marcos Texacuangos, colocando el nombre de San Marcos en honor a San Marcos Evangelista. Y que de hecho actualmente este nombre Tequesaquengos, del cual deriva el actual nombre de Texacuangos, el único poblado que ha quedado con este nombre completo es Santiago Texacuangos. Los demás, los municipios de Santo Tomás y San Marcos, pues ya no se utiliza el nombre completo con el Texacuangos. Bastante curioso esa parte en la cual a este poblado o a este asentamiento se le asigna por parte de los franciscanos que vinieron a enseñar la religión, pues todo este espacio que ya en la época de la colonia española pues fue convertida a un curato, pero ya vamos a hablar bastante de lleno a eso. De hecho, hablando ya de la historia de este espacio en particular que estamos caminando, previo a la invasión española, aquí habían asentamientos chortis que poco a poco se fueron desplazando a favor de pueblos pipiles. En el momento exacto de la colonización de estos terrenos, fueron parcelados y en alrededor de 1528 muchos de los españoles que vinieron a estas tierras a vivir y a explotar los recursos se vinieron a vivir a estos espacios, y también se delimitaron otros espacios del futuro municipio de San Marcos para la explotación agraria. De hecho, según Jorge Larde y Larín, el poblado completo fue fundado alrededor de 1550. Y primero fue organizado de esa forma, ¿verdad? La asignación de las parcelas y la asignación de los predios para la explotación agraria. De hecho, hubo un proceso como de encomiendas también aquí en San Marcos. Y de hecho los habitantes que no eran españoles fueron asignados para los trabajos de explotación del añil, que fue como el primer producto de exportación que fue sembrado y explotado en estas tierras. Y estas personas que no eran españoles, sino que eran en ese momento se eran llamados indios, solamente eran utilizadas para trabajos agrícolas, más que todo aprovechando la altura, el clima, que ayudaba a la diversificación de la siembra, ya que hay terrenos bastante altos, más que todo en el Cerro de San Jacinto y en Loma Larga, que es la otra parte o el otro lado del municipio, en donde en la parte de arriba se encuentran los planes de renderos, y en la parte de abajo, que es esta parte de acá, y la zona de la carretera Comalapa un poquito más bajo, y se daba o se prestaba para otro tipo de siembra. De hecho, durante la dirección del encomendero Pedro Gómez, se empieza a explotar el algodón, el frijol y el maíz, y había una gran cantidad de afluentes de ríos y quebradas en esta zona que eran utilizadas también para la alimentación o el riego completo de estos espacios. Y
parte de los resultados de esas cosechas eran para el pago de impuestos de los indios que tenían asignados tierras. Otro de los espacios que se hablan en documentos es uno escrito por Pedro Cortés y Larraz, que en ese momento era arzobispo de Santiago de los Caballeros, en el cual describía ya en 1768 que el actual San Marcos pasa a formar parte de la parroquia de San Marcos Texacuangos. Explica también de que para llegar a este lugar era un acceso bastante difícil y que había que pasar por un callejón que no era tan fácil caminar. Adicional, describe cómo era el valle de este lugar en ese momento, pues ahí empieza a describir pues que el valle se encontraba entre dos elevaciones bastante importantes, que todo el terreno era en forma de L y que facilitaba las siembras. Otro de los temas también es que delimita la distancia entre San Marcos y Santo Tomás, en la cual estaba a 2 leguas más o menos de distancia. Ya para el final de la época colonial, el intendente Antonio Basilio Gutiérrez y Ulloa de Vitoria, mejor conocido como Antonio Gutiérrez y Ulloa, describía que San Marcos poseía 910 habitantes y que se encontraba a legua y media de distancia al sur de San Salvador. Y es aquí en donde ya empezamos a entrar en la historia republicana, en la cual para 1841 se le asigna estos terrenos, que ya era como un pueblo, al distrito sur de San Salvador. Y para 1860 ya se empieza a acercar a los 500 habitantes. Habían más o menos 400 habitantes. Y en 1865 ya asignado definitivamente al distrito de San Salvador. Pasa bastante tiempo entre el último reporte dado en 1865 hasta que por ahí 100 años después tenemos otra noticia sobre la historia de este asentamiento, en el cual gracias al desarrollo bastante importante que había tenido toda esta zona, por decreto legislativo 579 del 22 de abril de 1966 se le otorga el título de villa. Y es ahí donde recibe el primero de los 2 reconocimientos que se le dan a un poblado cuando va ascendiendo, como de categoría o de población, o de los servicios que presta, o de el impulso económico que tiene. Posteriormente, unos 10 años después, durante la presidencia de Arturo Armando Molina, el 23 de septiembre de 1976, en el decreto legislativo número 80, y por iniciativa de los diputados del departamento de San Salvador, Mario Hernández Segura, Pablo Mateo Yort, Matías Romero, Adolfo Cuellar, Augusto Abdalá, Pedro Carballo, Atilio Estrada, Gilberto Martínez, Rubén Darío Vega, Francisco Castro y Mauricio Munguía, se le brinda el título de ciudad. Así es que a partir de ahí ya se tiene todo la documentación y las dos elevaciones oficiales de un poblado, ¿verdad? Y en 1993 es que San Marcos ya se asigna dentro de la conurbación que conocemos ahora como el área metropolitana de San Salvador. Siendo este municipio el más al sur de esta unidad organizativa, que así como vamos a saber si va a seguir existiendo el área metropolitana de San Salvador, pero esta es como ya la zona más al sur del área metropolitana. Aquí estamos caminando ya sobre la calle 25 de abril y tenemos en pantalla los muros uno de los costados del Palacio Municipal de San Marcos. Aquí en este punto es donde se ubica el Cabildo
este pueblo, pues quizá por su forma tan peculiar del terreno, que está montado sobre las lomas, sobre el cerro de San Jacinto, sobre el cerro Loma Larga, en fin. Está como en alto, entonces no hay como esa manera de poder colocar el casco central de la manera tradicional o de la manera que denotan los pueblos fundados más o menos en la época colonial. Así que acá está el edificio del Palacio Municipal de San Marcos, y caminando sobre esta calle, la calle 25 de Abril, pues ya notamos el comercio de menudeo muy típico de estos pueblos, y también es la ruta para llegar a el punto eclesiástico acá en este municipio. Ya lo había mencionado Omar en su momento, que San Marcos no tenía asignada una iglesia como tal hasta que se le asigna la parroquia de San Marcos Evangelista, pero eso ya fue muy adentrado ya la época colonial, y entonces el asentamiento pues queda, pero no es consagrado hasta mucho después, ya en el siglo XX, que se toma este lugar, que de hecho por ahí lo podemos ver al fondo de la toma, aquí que tenemos ese campanario, Omar. Sí, la parroquia de San Marcos Evangelista fue bendecida o inaugurada oficialmente el 11 de febrero de 1967 por la cabeza de la Iglesia Católica en ese momento, Monseñor Luis Chávez y González, que a lo largo de la historia de su mandato pontificio o de su mandato como arzobispo de San Salvador, exacto, tuvo bastantes inauguraciones de iglesias y otros catedrales, de todo. Estuvo bastante ocupado su ministerio. De hecho, este espacio que tenemos acá es como una plaza grande al aire libre, en donde al fondo de ese terreno se encuentra la iglesia. La iglesia original, que se inauguró ahí por el año 67, era una estructura sin detalles arquitectónicos que que no se encuentran dentro del barroco, ¿verdad? Como lo conocemos comúnmente, o como la influencia arquitectónica del colonial, ¿verdad? Sino que fue una iglesia bastante austera, con techo de 2 aguas, y el campanario se encontraba separada de la estructura y era más baja de la que actualmente está construida en esta iglesia. Era prácticamente como de 2 niveles y construida a base de lámina. Muy bonita, muy interesante ese espacio, pero posteriormente, ya los primeros años de la década de los 80, se realiza unos trabajos de reconstrucción que ya los estamos viendo. Aquí ya estamos entrando a este predio que ahora funciona como el parqueo, y en el solar, aparte de existir la iglesia, también se encuentra un colegio, que ahí ya lo vamos a ver también en una de las tomas, que es el Complejo Educativo Católico Padre Mario Masconato, que es uno de los sacerdotes más queridos en este poblado, que también lo vamos a haber mencionado en unas cuantas placas que se encuentra a un costado de esta iglesia. Siguiendo la historia de esta nueva versión, fue reconstruida en 1981 y bendecida por el siguiente en la línea después de Monseñor Romero, Monseñor Arturo Rivera y Damas, el 14 de julio de 1984. Aquí se le da una vuelta completa prácticamente al interior y al exterior. Se amplía más la iglesia, se construye un campanario nuevo y se separa como el atrio de la iglesia, que es el que está detrás de este muro, con una cantidad bastante grande y bonita de estos murales.
Y la parte de afuera queda como un parqueo, ¿verdad? Y como una plaza grande en donde la iglesia puede hacer cualquier evento litúrgico. De hecho, la versión que tenemos ahorita concuerda bastante con los cánones que dicta el Concilio Vaticano II, que las iglesias es mejor construirlas sin columnas en medio para que el fiel católico no tenga problemas para ver hacia el altar. Pero, hablando del diseño del altar, que ya lo vamos a ver cuando entremos a esta iglesia, en este canal nos hemos encontrado con dos iglesias similares. El diseño del interior es similar a la que se encuentra en la iglesia, a la iglesia de San Sebastián Mártir en Ayotustepeque, en la cual el lugar donde se encuentra la mesa de consagración o la mesa en donde el padre da la misa se encuentra más adelante que el altar de la iglesia. Entonces parece que la mesa se encuentra en medio de la iglesia y toda la feligresía como que abraza ese espacio. Es bastante curioso esa disposición de ese espacio de del ritual católico, ya que tradicionalmente se encuentra pegado al altar, ¿verdad? Bastante curioso, bastante bonito. Es una iglesia bastante amplia, se ve bastante nueva, bastante cuidada. Sí, que bueno, ya vamos a ingresar. También podemos notar una cantidad de placas en el exterior que mencionan al padre Mario Zanconato, que ha sido uno de los párrocos que ha tenido un paso bastante largo acá en la iglesia de San Marcos Evangelista, y que pues ha sido el impulsor de los esfuerzos en educación y demás, y por esa razón aquí existe ahora el colegio. En fin, hay mucho se le agradece al padre por que hizo acá, pues por el espacio que ahora conocemos como esta parroquia. Aquí podemos observar que estamos en una de las partes más altas de San Marcos. Tenemos esta vista hacia la zona de los cerros donde se ubica los Planes de Renderos, el Cerro San Jacinto, en fin. Y acá ya una toma del interior en la parte que corresponde a la cancha deportiva del colegio y el interior de la parroquia, que, como ya mencionaba Omar, tiene esta disposición muy del Concilio Vaticano II, todo visto, todo sin obstrucciones hacia la zona del altar, y en una construcción que ahora es ya muy moderna, muy de nuestros tiempos, muy contemporánea, y que corresponde definitivamente al diseño eclesiástico de este tiempo. Sí, correcto, es bastante bonito, es bastante interesante esta iglesia. Hablando específicamente de las fiestas patronales de este municipio, a la fecha de la grabación de este video, que es junio del 2023, han pasado un par de meses de sus fiestas patronales, que son celebradas del 22 al 26 de abril, en honor pues a San Marcos Evangelista, que también fue conocido como Juan, y que es conocido como el primer obispo de la iglesia de Alejandría y el escritor del Evangelio de Marcos. Dentro de la historia de este santo de la iglesia católica y de otras iglesias tradicionales, es que nació en una familia acomodada. Evangelizó bastante en estas regiones de Chipre y Jerusalén y muere entre el 68 y el 72 en Alejandría, Egipto. Después de Cristo. Exacto. De hecho, tiene patronazgos en la ciudad de Venecia y es el santo patrón de los notarios, los vidrieros y los ópticos. Así es que bastante interesante la historia de San Marcos Evangelista, y que pues es venerado en la iglesia ortodoxa y la copta, y que estas dos iglesias tradicionales de la cristiandad lo consideran como su patriarca. Así es que aquí bastante bonito ese lugar y todo lo relacionado a esta iglesia, que es bastante bonita. Y aquí ya está llegando el momento de empezar a despedirnos de ustedes, ya que ya van a ver que ya va a empezar a caer la lluvia en esta grabación. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido conociendo
un poquito de el municipio de San Marcos, que tiene bastante extensión, pero como en todas nuestras caminatas, pues nos gusta mostrarles mucho como la zona del casco central. Si usted es nuevo en el canal, bienvenido. Y no se le olvide suscribirse y darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestros recorridos que hacemos por todo el territorio de El Salvador y también algunos países de Centroamérica. Si a usted le gustó y nos quiere apoyar para continuar haciendo más recorridos, en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos todos los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de PayPal y por otros medios. Así que con estas tomas acá desde la parroquia de San Marcos Apóstol en el municipio de San Marcos, departamento de San Salvador, nos vamos despidiendo de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo otro rincón de El Salvador. Cuídense mucho.